Buenos días. Primero quiero agradeceros mucho la invitación para hablar un poquito de las mujeres en el pasado mexicano y especialmente las madres. Voy a empezar hablando un poquito de un episodio del siglo XX cuando hubo una sensación, la canción del artista un poquito escandalosa Gloria Trevi en los años 90. La canción se llamaba A la Madre. Y yo me acuerdo que en ciertas estaciones de radio en México, y especialmente en Puebla, se censuraba. Las palabras hablaban de las madres, pero alternaba una forma muy normal de hablar de madres y una forma grosera. Y sorprendía en la canción para mí porque yo sentía que en México hay un respeto muy profundo para la madre. Pero cuando pensamos en eso, eso es normal porque normalmente las groserías vienen de los valores de las cosas que son más profundos, más importantes. Entonces, en cierto aspecto, la canción ponía en relieve el amor de madre, la importancia de la madre en México. Bueno, entonces esa canción en los años 90 me hizo pensar cuál era la historia del concepto de la madre. Y como historiadora que yo trabajo un poquito la colonia, un poquito el 19, yo sabía que ese concepto de reverencia y amor de madre no era siempre así. Entonces, en esta charla quiero esbozar un poquito la evolución del concepto de madre en México y cómo se dio lugar. Entonces, para eso, aunque se supone que es una charla sobre el 19, voy a tener que regresar al pasado, algo que siempre dicen los historiadores. Bueno, durante el tiempo de la colonia, al principio de la colonia, las madres mexicanas tenían muy pocos derechos y pocos derechos hacia sus hijos. Y dentro del pensamiento oficial, no se consideraba una parte muy integral la de la madre en la crianza y en la educación de los hijos. Las leyes novohispanas reflejaban la doctrina que se llama patria potestad, la cual entregaba a los padres la autoridad sobre y custodia de sus hijos. En consecuencia, las madres no tenían el derecho de tutela sobre sus criaturas. Las autoridades legales no contemplaban que la autoridad materna era válida y no reconocían la importancia de las madres en la crianza de sus hijos. A pesar de la realidad cotidiana y la realidad vivida las madres, la ley no otorgaba a las madres una influencia igual al padre en la crianza de sus hijos. Pedro Galindo, que fue un comentarista de la moral español, del siglo XVII, regañaba a las mujeres que no obedecían a sus esposos en todos aspectos de la crianza y disciplina de los hijos. El mismo autor aseguraba a los padres que era su deber castigar a sus hijos con moderación. La ley, al igual que los comentaristas, concordaban que los padres tenían autoridad única sobre los hijos. Al enviudar, la madre no tenía potestad ni custodia de sus hijos automáticamente. Tenían que vivir de forma muy casta para que no se les quitasen sus hijos.
Cuando se considera que una viuda vivía en un estado de libertinaje, las autoridades cívicas podían quitarles los hijos y darles a otros. Las viudas tienen que vivir sabiendo que los vecinos y los parientes los vigilaban para ver si vivían en la lujuria o la moderación. En uno de sus libros, el padre Gaspar de Astete, un moralista, comentaba que los hijos de las viudas eran frecuentemente, y ahora cito, libres y disolutos, porque esas madres no sabían educar a sus hijos. Recordaba a sus lectores que esos hijos podían ser extraídos de los hogares de las viudas. En un típico doble estándar, las madres novohispanas no tenían derechos, sino obligaciones hacia sus criaturas, de lo cual la más básica era amamantarlas y después de ese periodo darles de comer para la infancia, que era un periodo que se definía como o los 3 primeros o los 7 primeros años de la vida de los hijos. Juan de la Cerda era uno de muchos comentaristas morales que criticó a las madres que empleaban a nodrizas. Indicaba que la leche materna era igual a la sangre. Las madres que no amamantaban, decía Cerda, eran iguales a madrastras. Las madres que, mientras daban el pecho o la comida, las madres además tenían la obligación de educar a sus hijos en la religión. Esperaban que entonasen los nombres de Jesús, la Virgen María y San Miguel, para que mientras que comían, el bebé se nutriría también de devoción. Se esperaba que las madres educasen a sus hijos en la fe y proveyeron a sus criaturas un hogar decente y sano, lo cual era nada más que una de las obligaciones hacia sus esposos. Se suponía que las madres eran naturalmente piadosas y entonces pondrían un buen ejemplo para sus chiquillos. Las madres se frustraban a veces con sus hijos y se preocupaban de que sus emociones las ganaban. En su confesionario, el moralista Pedro Galindo escribió que las mujeres le consultaban para que en momentos de enojo decían palabras muy ásperas a sus hijos como, y ahora cito, mal garrotillo, te ahogue, no llegues a mañana, fin de cita. Para Galindo, no tenían que confesar, esas frases no eran tan importantes. Hay un desconecte entre los derechos de custodia que no tenían las madres y sus responsabilidades para guiar a los jóvenes y educarlas. En un confesionario de Galindo preguntaba si habían proveído para sus hijos en lo práctico, comida, ropa, hogar y lo espiritual. Pero se enfocaba en sus preguntas hacia las madres, no los padres. Para la madre, confesándose, proporcionaba una larga lista de preguntas sobre las hijas en particular. Por ejemplo, y ahora cito, si permitió, mayormente la madre, a sus hijas o criadas fuesen ventaneras, profanas, en sus trajes, amigas de comedias, bailes y pasatiempos, o de que tengan amistad con mujeres de mal vivir, o sospechosas, o que sean galanteadas con mal fin o peligro, o por medio de billetes, fin de cita. Las madres tenían una responsabilidad de educar y criar a sus hijas, especialmente para que sean castas y sobrias. Tienen que no solamente darles buen ejemplo, sino también tutelarlas para que no tuvieran oportunidades para buscar la profanidad. El contraste entre los derechos de las madres y sus deberes era muy tajante. Aunque las madres debían nutrir sus hijos y educarlas, no tenían bajo la ley custodia ni derechos. El pensamiento novohispano hacia las madres les proporcionaba una utilidad social muy baja y un papel dentro de la familia muy mínima. Bueno, eso empieza a cambiar en el siglo XVIII con las reformas borbónicas.
Al finalizar el siglo XVIII, el discurso oficial de las reformas borbónicas, reflejando el pensamiento de la Ilustración, enfatizó la necesidad de educar las niñas y consecuentemente las mujeres. Este esfuerzo para instruir las mujeres fue ligado a su papel como madres y su rol como productores de buenos sujetos. El nuevo énfasis iba a contracorriente con muchos siglos de ideas sobre el tema de la educación femenina. En un tiempo más temprano, algunas autoridades morales se opusieron a la alfabetización de las mujeres porque sentían que había peligros morales en la capacidad de leer y escribir de las mujeres. En 1599, José de la Cerda reflexionó sobre la cuestión de la lectura femenina, disputando que la capacidad de las mujeres para leer era benéfica si utilizaban su capacidad como lectoras para leer tomos piadosos, pero advirtió que en ciertos casos podía llevar al pecado cuando, y ahora cito, las mujeres tienen la cuestión en las manos de escribir billetes y responder a los hombres livianos que las envían. Fin de cita. Siguió que no todas las mujeres deberían aprender a escribir. Como muchos otros autores del tiempo, Cerda veía peligros en las novelas de romance y de caballería, porque esos libros, y ahora cito, no enseñan a vivir bien a los hombres, piérdese el tiempo, recrearse la sensualidad, enseñarse vicios, enciendiese la carne y sirviese al mundo. Fin de cita. Algunos intelectuales empezaron a contradecir esa idea en el siglo XVIII. En 1739, el fraile Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro publicó una defensa de las mujeres en la cual argumentó para su igualdad intelectual con los hombres y que educarlas permitiera a las mujeres ser más útiles a la sociedad. Feijoo argumentó que las mujeres, tal como los hombres, tienen virtudes morales. Por tanto, podrían beneficiar la sociedad si se expandía su acceso a medios de la educación. Otros pensadores dieciochescos siguieron esta línea de pensamiento. En 1790, doña Josefa Amar y Borbón sostuvo con mucha fuerza la idea de la utilidad social de las mujeres educadas, pero sus argumentos todavía se expresaban en términos morales. Ella escribió que, cito, el aprender a leer y escribir es conducente a todas, y más desde que ha descerrado el error de que no conviene que las mujeres sepan escribir, porque no haga uso de ese arte en perjuicio de sus costumbres. Fin de cita. Como autores previos, defendió la lectura femenina útil y sin fines placenteras, y pensaba que sería mejor si las mujeres estudiaran la historia para quitarles de la mala costumbre de leer novelas. Esa idea paulatinamente fue aceptada y se ve en los escritores de la época que empezaron a conectar la educación femenina y la formación de futuros sujetos del reino. Doña Josefa hizo la conexión entre el bienestar de la familia y el estar. Ella dijo, y cito, si cada familia fuese arreglada, unida y económica, resultaría necesariamente el bien general del Estado, el cual consiste en la congregación más o menos numerosa de individuos y de familias. Fin de cita. El buen orden al interior de las familias, continuaba ella, afectaba el Estado y así los asuntos privados como el cuidado y la educación de los niños, era de interés social. Doña Josefa, como muchos escritores dieciochescos, argumentaban en favor de la educación femenina, pero con el fin de asegurar que éstas podrían, entre otras cosas, proveer un buen ejemplo a sus criaturas, especialmente las hijas.
afirmaba que la economía doméstica era tan importante como las leyes seculares. La autora creía que la educación femenina formaba parte de un proyecto más amplio, lo cual era de forjar mejores madres para que criasen mejores sujetos. Pero implícito en su argumento era que las madres eran esenciales al Estado. Como la familia era un microcosmos del Estado, las madres, como centro de la familia, tenían papeles cívicos importantes. De las nuevas ideas sobre la educación femenina siguió la apertura de escuelas para niñas. Como lo documenta Pilar Gonzalo Asporú, varios grupos abrieron colegios para las hijas de la clase media o alta en la capital y otras grandes ciudades. Incluyeron el Colegio de Caridad en México y otros similares, pero escuelas menos elitistas en Puebla y Guadalajara. En México también se fundó el Colegio de Vizcaínas. Todas esas instituciones fueron asociadas con la nueva misión de educar a las niñas. Aparte de sus colegios formales, muchos niños y niñas aprendieron conocimientos básicos con las amigas. A esas mujeres establecieron escuelas informales que Silvia Rom describe como parecidos a guarderías. De todos modos, las amigas proveyeron una educación muy elemental para los jóvenes menos privilegiados. Lo que es extraordinario es el cambio tan rápido en todos los niveles sociales, en la aceptación de la idea de las niñas de toda calidad supieron cómo leer de forma rudimentaria. La educación femenina no solo fue de suma importancia para los borbones, sino también para los republicanos a principios del siglo XIX. En 1805, los editores del Diario de México declararon que la educación femenina era indispensable para proveer un buen ejemplo de comportamiento para sus niños. En enero de 1810, un artículo en el Semanario Económico argumentó que los hombres necesitaban orientación para que respetaran las mujeres como madres, porque las madres contribuían, y cito, a la felicidad del Estado, finicita. Para cumplir con este papel, las mujeres necesitaban educación y efectivamente tenían más derecho a la educación que los hombres. Las mujeres, en contraste con los hombres, sigue el artículo, son la influencia más importante en la vida de los pequeños y así deberían ejercerse más en la educación de los jóvenes. En 1818, doctor don Antonio Joaquín Pérez Martínez publicó un manual en el cual da un perfil de las reglas para una escuela de niñas en Puebla. Su pensamiento sobre la educación femenina era el producto de las nuevas ideas, pero lo que es interesante, la idea que las mujeres podrían caer en el pecado y los vicios si aprendían a leer y escribir, está ausente de su texto. Ahora voy a citar algo un poquito largo, pero me parece muy interesante. Dice el autor, ¿qué es lo que se os pide cometiendo a vuestro cuidado la educación de las niñas pobres y desválidos? Que las instruyáis en la doctrina cristiana, de la que depende el ejercicio reflexivo de la religión y buenas costumbres, que las enseñáis a leer, a escribir y a coser al menos en blanco, cosas todas que así como en su mayor o menor perfección realcen los atractivos y constituyen diversos grados de utilidad en la vida civil de las mujeres. Del mismo modo, su total ignorancia raras veces deja de influir en una relajación de las costumbres que deshonran a la humanidad. Sus palabras son interesantes porque demuestran que a principios del siglo XIX, para la élite educada, ya no era controversia la cuestión de la educación femenina. Por lo tanto, Pérez Martínez identifica la educación femenina con la moralidad y una buena conducta. El efecto de este cambio hacia la educación femenina
se puede ver en resultados muy tangibles en niveles de alfabetización femenina en las primeras décadas del siglo XIX. Se ve también en ciertas revistas y periódicos del tiempo. En 1841, el Semanario de las Señoritas Mexicanas declaró que oponerse a la educación femenina era algo muy anticuado. Es posible que esa declaración reflejara una realidad vivida para los editores de este periódico, pero no deja de causar controversias la cuestión de educación femenina. Se transformó en un terreno de enfrentamiento para las parejas que trataban de captar la benevolencia de los jueces cuando presentaba o contestaba peticiones de malos tratos o divorcio eclesiástico. Para algunos mexicanos, la educación que recibieron las esposas les pareció amedrentadora o simplemente irritante. En Tehuacán, doña María Josefa de Arizaga reportaba en una queja que su marido demostraba su desdeño para su educación, cito, maltratando a mis honrados padres y mi educación, fin de cita. De forma similar, en 1816, Francisco Palacio se molestó con las pretensiones de su esposo para tener una educación. Decía Palacios que su mujer creía que ella y su familia eran inherentemente superiores y le rebajaba constantemente. Notó cómo su esposo trataba de hacer lucir su supuesta educación con arcito, sus bachillerías sacadas de 4 libros que ha leído sin entender. Fin de cita. Este comentario claramente despectivo demuestra que no todos los mexicanos se sentían cómodos con el hecho de la mexicana educada. A lo mejor la educación como concepto les caía mejor con la realidad. Esos 2 episodios son muy evocadores, pero desafortunadamente no puedo comprobar que reflejaban una pauta definida. Pero sí parece que era más común que la educación empezó a ser parte de una lucha de género para caracterizar los principios del siglo XIX. Las mexicanas creían que tienen un derecho inherente para declarar sus opiniones sobre la educación. Ya no se quedaban silenciosas sobre el tema y utilizaban sus nuevamente adquiridos derechos a la educación para argumentar que era natural que ya pudieran controlar la educación de sus hijos. Bueno, en este periodo de transición entre la colonia y el siglo XIX, había nuevas asociaciones entre la maternidad y la educación femenina que se hacían muy corrientes. En 1805, los editores del Diario de México afirmaron que la educación femenina era imprescindible porque los niños seguían el ejemplo que daban las madres. Otro artículo del Semanario Económico razonaba que los hombres tenían que aprender a respetar a las mujeres como madres porque las madres contribuían a la felicidad del Estado de muchas formas. Para cumplir con este papel, las madres necesitaban escuelas y hasta tenían más derecho a la educación que los hombres. Según la historiadora Silvia Rom, la maternidad tuvo un prestigio más grande al principio del siglo XIX y se transformaba en un valor cívico muy importante. La historiadora atribuye la adopción de serie de nuevas leyes en el siglo XIX a esas nuevas actitudes hacia las madres y su importancia. Las nuevas leyes reformaron la patria potestad y otorgaron a las viudas más control sobre sus hijos. A mediados del siglo XIX, el concepto de la madre como educadora se había desarrollado y se reflejaba en poemas y ensayos muy empalagosos. Aparecieron revistas para mujeres en este periodo y publicaban esos textos acompañados de retratos sentimentales de madres devotas y mujeres muy modestas. El poema de Emilio Rey, Amor de Madre, publicado en 1852 en la Semana de las Señoritas Mexicanas, es un ejemplo de ese tipo de obra. Algunas líneas dan el tono. Ahora cito. De niño,
con su sangre alimenta, besa amorosa su tranquilo frente, y siempre le ama, y con afán constante pide al cielo le dé goce eternos. Y es el amor de madre, amor de amores. Finecita. En 1852, Francisco Zarco publicó un ensayo titulado Una madre, en la cual notaba que las madres transmitían la religión a sus criaturas. Y ahora cito: los preceptos de la religión verdadera brotan de sus labios como una ley de amor. Finecita. Pero además la madre enseña a respetar la sociedad y despierta en el pecho el noble sentimiento de patria. A mediados del siglo XIX, las madres se consideraban no solamente guardianes morales del hogar, desplazando al padre, sino también el ángel del hogar. Eso se expresaba, se hacía muy común en las revistas, los libros de consejos domésticos. Esas imágenes, por supuesto, reflejaban un ideal para la mayoría que no era una realidad vivida. A lo largo del siglo, el ideal de la madre como ángel del hogar se ponía en relieve para contrastar con las mujeres pobres que fueron descritas frecuentemente como madres desnaturalizadas. Pero esos nuevos modales y conceptos fueron útiles para las mujeres que militaron para obtener más autoridad en el hogar y sobre sus hijos. El vínculo entre la labor de criar a los niños y la formación de futuros ciudadanos aumentó el perfil del trabajo tradicional de las madres y acentuó su importancia social. Pero además tuvo el efecto secundario de deslocar un poco a los padres como jefes de familia y responsables para el bienestar de todos los de la unidad familiar. A mediados del siglo XIX, las revistas mexicanas presentaban las madres como un sentimentalismo peligroso, pero todos esos cambios vinieron con algo muy práctico, una lucha que hicieron las madres para obtener un lugar más importante en la familia y también para tener custodia de sus hijos. Eso lo veo en unas investigaciones que hice en documentos, peticiones de malos tratos y divorcio eclesiástico. Y el divorcio eclesiástico era posible, no era un divorcio como le pensamos ahora, era la posibilidad de vivir aparte, pero seguían casados el marido y esposo. Estos documentos, de los cuales encontré 125, eran la mayoría hechos por esposas quejándose de sus esposos. Y nos dan un poquito una vista de la vida interior de las parejas mexicanas y poblanas. Este tipo de documento nos provee una mirada dentro de las relaciones maritales en crisis, pero también se nota cuáles eran las expectativas de las parejas y cómo era una buena vida conyugal en el periodo que precedieron la ruptura. La utilización de este tipo de documento tiene sus desafíos. Podemos creer todo lo que nos dicen los testigos y los querelantes. Dice la historiadora Arlette Farge que los registros judiciales nos revelan un mundo fragmentado. Los testimonios tienen adentro trozos de acontecimientos y el historiador tiene que asamblar los pedazos como un rompecabezas. Los demandantes y los testigos presentaban
imágenes que ilustran lo aceptable y las formas de ser que no se toleraban, en otras palabras, las normas sociales del tiempo. Además, presentan a la corte explicaciones o relaciones que se consideran aceptables o plausibles. A pesar de las deficiencias de esos documentos, tienen la gran ventaja de que dejan hablar gente que no nos dejan textos o archivos, en gran parte porque no sabían ni leer ni escribir. Así, los casos judiciales proveen una forma de conseguir perspectivas subalternas que son difíciles de conseguir y en consecuencia son muy valiosas. Los documentos que forman parte de mi corpus, entonces, se tienen que utilizar con una conciencia de sus limitaciones. Los hombres y las mujeres que se presentaron atestiguaron presentando pedazos de verdad, pero también exponiendo lo que les parecía aceptable. Así vemos cómo se presentaban a la corte y cuáles eran los atributos que para ser pensaban eran ideales en una madre o un padre. Es una ventanita al mundo pasado y las nociones de lo ideal en el siglo XIX. Los niños no aparecen con mucha frecuencia en los registros mexicanos pasados. En efecto, la niñez es una etapa que no se valoraba tanto en los antiguos tiempos. En los pleitos de pareja, divorcios eclesiásticos o malos tratos, tampoco hay una presencia muy fuerte de los hijos ni de disputas para la custodia de los niños. Solamente 64 de los 214 documentos se mencionan los hijos, pero dentro de esos casos podemos ver esbozar cómo los conceptos de maternidad y paternidad se iban cambiando en México. En este grupo había 35 casos de quejas que los padres no proveían comida ni otras necesidades para sus esposas y sus hijos. Las madres se quejaban de que sus esposos, como padres, no cumplían con su papel designado como pater familias y trabajador que mantenía la familia. En muchas de las quejas de malos tratos y de divorcio eclesiástico que presentaron las mujeres mexicanas afirmaron que sus esposos ya no hacían el pago del diario. Eso era una cantidad muy pequeña de dinero que normalmente el jefe de familia proveía para el sustento de todos a la madre. Estas esposas se quejaban de la miseria que a consecuencia sufrían sus niños, pero otras informaron a las autoridades que ellas ya mantenían ellas mismas y a sus criaturas con el fruto de su propio labor, porque tenían varias ocupaciones que les permitían reemplazar al supuesto jefe de familia. Ese mensaje se repetía también en las quejas de divorcio eclesiástico, en las cuales las esposas presentaban a sus maridos como padres deficientes. Atacaban al modelo tradicional de la familia y de las madres como dóciles compañeras, presentándose como las personas principalmente responsables para la educación moral de sus hijos. Estaban apropiando el papel masculino, resistiendo la formulación acostumbrada de la familia. En 1848, doña Rosa Vázquez se presentó en frente de las autoridades religiosas al mismo tiempo como una mujer dócil y tradicional, pero también la persona adecuada para tener custodia de sus dos niñas. Intentó, decía, cito, guardar silencio, usando de prudencia y dándole consejos para intentar guiar a su esposo al, cito, sendero del orden y que gozamos en nuestro matrimonio de la paz y de la armonía, que es lo que constituye un buen matrimonio, fin de cita. Cuenta que sufrió mucho en su matrimonio, pero lo aguantó por la consideración de los dos tiernos e inocentes hijas que tenemos, cita. Reclamaba que su esposo
tenía la obligación de preocuparse por la educación de sus hijas, pasando la edad de la lactancia, cuando termina la responsabilidad maternal dentro de la ley. Como no funcionó ser dócil y quería que sus criaturas fueran alejadas de ese padre nocivo, pidió el divorcio eclesiástico. Siguiendo este mismo sendero, doña Dolores Pérez se quejó de los escándalos que su esposo causaba en la vida de sus hijos. Josefa Leiva acusaba a su marido de ser un mal ejemplo para el niño que tenían y además afligirle cruelmente. Estas mujeres forman parte de un grupo de esposas que ponían al revés el modelo de jefe de familia y resistían el papel de madre dócil y pasiva. Además de tomar el rol de sostener la familia, algunas mujeres acusaron a sus esposos de ser malos padres, descuidando el bienestar de sus hijos y siendo un mal ejemplo para los pequeños. Cuando esas madres reivindicadoras presentaban a sus esposos como padres deficientes, inferiores, estaban atacando el modelo y la jerarquía de la familia tradicional. Algunas veces se presentaban como el pariente responsable para la educación moral de los hijos, reemplazando el padre. Josefa Leiva acusaba a su esposo de tratar a su hijo brutalmente y representaba una influencia perversa para él. Este tema de los malos ejemplos paternos se repetía en muchos otros juicios. Las madres reivindicadoras acusaron a sus esposos de portarse de forma bárbara hacia sus hijos. Esas denuncias no eran muy comunes, posiblemente porque la ley daba al padre el derecho de castigar a sus hijos y tal actos eran una norma familiar socialmente aceptada. Pero algunas mujeres insistían que ellas podían juzgar si los padres se sobrepasaban la disciplina y así se estaban presentando como putativas jefas de familia. Doña Victoriana del Espíritu Santo, por ejemplo, alegaba que su esposo demostraba un odio profundo para sus hijos, les pegaba continuamente y manifestaba en muchos ejemplos su brutalidad hacia las criaturas. Otra serie de quejas se enfocaba en el hecho de que los padres rehusaban pagar para que se educaran sus hijos. A veces en los juicios es difícil saber si se refieren a la educación como proceso de escolarización o la formación de los jóvenes en los buenos modales. Siguiendo las ideas borbonas, las madres empezaron a argumentar que ellas y no los padres eran las personas apropiadas para socializar los futuros ciudadanos, porque ellas cuidarían de inculcar en los pequeños los buenos valores y una conducta correcta. Dolores Gil de Arévalo, por ejemplo, se quejaba que su esposo era, y cito, un hombre ebrio, constitucionario, blasfemo y impío, fin de cita. La abandonaba para largos periodos de tiempo, dejándola y a sus hijos sin sustento. Pero el colmo era que demostraba un, y cito, descuidado absoluto de la buena educación de sus hijos, pero lejos de inspirarles las máximas de la sana moral, los induce a sus vicios a fuerza de golpes, insolencias y maltrato. Fin de cita. Esta esposa consintió a una reunión marital bajo varias condiciones, una de las cuales era que su esposo tenía que ser para sus hijos un mejor ejemplo en tanto a la educación y la religión. La paz de esta pareja solo duró algunos días, cuando el esposo regresó a sus vicios y en vez de inspirar a sus niños en los buenos modales, cito, solo les enseña a hablar un lenguaje propio a los galeotes, dando escándalo a toda la vecindad. Fin de cita.
María Luisa López acusaba a su esposo de ser un, cito, padre desnaturalizado, fin de cita, expresión muy poco común. No solamente no daba los alimentos para sostener a ella y los hijos que tenían, sino también estaba opuesto a la idea de mandar a su hijo a la escuela. Entonces, María Luisa López tenía que tomar el papel de jefe de familia y por su trabajo pudo vestir a sus hijos y pagarles una educación a sus dos criaturas. Esta esposa tenía muy clara la idea que era ella, no el padre, que era jefa de la familia. Decía que, y cito, puede asegurar, Señor, sin temor de equivocarme, que he sido la que ha desempeñado el lugar de padre de familia, ya con el evidente de su educación de los niños y ya por el cuidado de su educación y ya por suministrarle lo necesario. Fin de cita. Estas madres estaban utilizando el cambio del concepto de ser madre para renegociar su lugar en la familia mexicana y resistir las limitaciones que ese paradigma les imponía. En el periodo borbónico, las madres enfatizaban su, cito, amor de madre, cita, y cito, la obligación de la madre, fin de cita. En el siglo XIX, las madres fueron más lejos, pedían la custodia de sus hijos. Cuando María Soledad Cabral pidió un divorcio eclesiástico, solicitó la custodia de su hija, mantuvo que tenía, cito, los derechos y autoridad que como madre tengo sobre ella. Fin de cita. Y además acertó que, cito, nadie en el mundo me puede privar del sagrado ejercicio de ella. Fin de cita. El cambio en el lenguaje que utilizaban las madres y sus quejas a propósito de sus esposos refleja un proceso en el cual la educación femenina y la autoridad social de las mujeres eran ya una parte normalizada de la mentalidad mexicana en el siglo XIX. Era a raíz de esas transformaciones de actitud que las madres mexicanas pudieron empezar a renegociar el papel que tenían dentro de la familia y tomar su lugar como co-jefe de la familia. Otra parte de este cambio se ve que el respeto de la madre se empieza a hacer que no se puede atacar a la madre. La veneración para la madre se manifiesta también en el horror que sienten los concurrentes cuando una persona ataca o demuestra falta de respeto a su madre. Aunque eran adultos, la deferencia hacia la madre que se inculcaba en las niñas desde pequeños era un valor muy fuerte para los mexicanos decimonónicos. Se suponía que aún de grande conservarían un sentimiento de gratitud con relación a sus padres. Para los jueces que enjuiciaron a los crímenes de hijos, se les parece extremadamente horroroso y chocante cuando un menor atacaba a sus parientes mayores. Vemos este sentimiento de horror en un caso de 1846 en Puebla, en la cual Mateo de la Cruz fue acusado no solamente de intento de homicidios, sino de ser, y cito, irrespetuoso a la madre, fin de cita. En este caso judicial me parece sumamente fascinante porque las autoridades judiciales trataron los dos crímenes como si fueran iguales. Mariana Juliana, su esposa, relata que no solamente Mateo había faltado al respeto a su madre, pero además en 12 ocasiones por lo menos la había pegado. Este caso parece hacer parte de esta tendencia decimonónica de elevar el estatus de la madre. Otro caso, de 1800, fortalece esta visión de la madre
que en una queja una esposa explicó que su marido era un hombre muy malvado porque aún atacaba a su propia madre. Los testimonios de esos casos utilizan los ejemplos de hombres que faltaban al respeto a la madre para chocar, para comprobar que esos hombres no tenían los sentimientos naturales que se suponían existir entre las personas sensatas. Tales declaraciones no tuvieron efecto si faltar el respeto era costumbre normal en la sociedad mexicana decimonónico, tampoco serían útiles para los casos citados si fuera que para el siglo XIX las madres fuesen consideradas como el centro moral del hogar. Bueno, para concluir, los valores sociales y las creencias culturales cambian paulatinamente. Por eso es importante recurrir a periodos anteriores para explicar la cultura de hoy. El proyecto borbónico tuvo un impacto desmesurado sobre las ideas con respecto a la educación femenina y el concepto de la utilidad social de las mujeres, pero especialmente las mujeres. Los Borbones inauguraron una nueva actitud hacia las madres que enfatizó su papel como educadores de futuros sujetos y por consecuencia les otorgó un rol en el bienestar del Estado. Educar a las niñas se convirtió en algo normal y con este cambio las madres decimonónicos empezaron a tomar un nuevo lugar en la familia, el de centro moral. En efecto, las madres empezaron a reemplazar a los padres dentro de la cultura y con ese respaldo empezaron a buscar la custodia de sus hijos. Si regresamos a la cultura mexicana contemporánea, podemos ver que el estatus de la madre mexicana es herencia de una política borbónica y de cambios que militaron las mujeres decimonónicas, que militaron para ampliar sus papeles en la familia y la sociedad en general. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirvió en algo esta charla. Hasta luego.